ponemos en tus benditas manos, Padre, y te damos gracias por tanto amor que nos das y bendiciones, Padre. En esta tarde, Padre, te pedimos que nos abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Padre, que nos abras nuestra mente, mi Señor, para que podamos recibir tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y así aplicarla, Padre, y así dar la palabra como tú nos pides, Señor, que lo hagamos. Gracias te damos, Padre, y en tus benditas manos ponemos este tiempo, Señor, que sea para edificación, Señor, y que sea, Señor, para seguir glorificándote, Padre. Bendito seas, alabo tu nombre, Padre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, mi Señor. Gracias por todo el amor que nos das, bendito Padre. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Pues vamos en esta hora a cantar, ¿verdad? Vamos a disponer nuestra vida, nuestro espíritu, a cantarle a Dios. Amén. Su majestad, su gloria. Amén, gloria a Dios. Y vamos a declarar que somos libres en Él. Amén.
está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre por la cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Cuando soy libre, me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre, con tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Cuando soy salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Abre las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre, con tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre, con tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre soy. libre soy. Amén, somos libres en Él. Amén, gloria a Dios porque somos libres. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre, con tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre, con tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. Amén, gloria a Dios, somos libres en Él. Amén. ¿Cuántos saben que Jesucristo es varón de guerra? Amén, Y gloria Él a Dios. desarma a nuestros enemigos. ¡Aleluya! Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos.
Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre huye el enemigo, ha ganado una gran victoria. Y te dice a ti y a mí, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. Puedes gozarte delante del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Digno eres Cristo. Oh, Jesucristo es varón de guerra. Y Él desarma a nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Digámoslo todos. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre huye el enemigo, ha ganado una gran victoria. Y te dice a ti y a mí, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, yo soy varón de guerra, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. Da un grito de victoria. No temas, confía en el Señor. Confiemos en el Señor. Vamos todos a decirlo. No temas, yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. No temas, yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. Gózate delante de su presencia. Digno eres, Señor. Santo eres, Señor. ¿Cuántos están listos para gozarse? Hable con gozo a Él. Amén. Cantemos con gozo. Todos cantando. Canten con gozo, celebren con danza, exaltando al Rey con júbilo. Canten con gozo, celebren con danza, exaltando al Rey con júbilo. Jesús es poderoso, Jesús es victorioso, porque para siempre la victoria nos dará. Jesús es poderoso, Jesús es victorioso, porque para siempre la victoria nos dará. Jesús es poderoso, gigante. Por eso celebra delante de su presencia con júbilo. ¿Cuántos están alegres? Alábale al Señor tu Dios con libertad. Vamos a confesarlo una vez más. Con gozo. Celebren. Danza, exaltando al Rey con júbilo. Jesús es poderoso, Jesús es victorioso, porque para siempre la victoria nos dará. Jesús es poderoso, Jesús es victorioso, porque
es poderoso, Jesús es victorioso, porque para siempre la victoria nos dará. Jesús es poderoso, Jesús es victorioso, porque para siempre la victoria nos dará. Porque para siempre la victoria nos dará. Porque para siempre la victoria nos dará. Nos dice, no temas, no temas porque yo estoy contigo, no temas. Amén, gloria a Dios. Así es que en esta hora, pues les voy a pedir que le pongan mute, ¿verdad?, a sus micrófonos para escuchar la palabra de Dios. Somos poquitas, ¿verdad? Pero que la palabra de Dios pues edifique nuestra vida, edifique nuestro espíritu. Y en esta hora yo les quiero compartir algo, ¿verdad?, que el Señor me daba y es acerca del miedo. Yo le titulé no tengas miedo, ¿verdad? Porque muchas circunstancias, muchas situaciones en nuestra vida y lo que está sucediendo en este tiempo, pues nos hacen sentir miedo, nos hacen sentir ese temor, ¿verdad? Las circunstancias que vivimos, lo que vemos en las noticias, lo que leemos, entonces todo eso nos hace tener miedo, pero este canto dice, no temas, Jesús está contigo, no temas porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Entonces el miedo viene a nuestra vida, el miedo viene a nosotros y justamente se genera en nuestro pensamiento. Nada viene a nuestra vida sin que antes pase por nuestra mente, sin que antes lo pensemos, ¿no? Entonces, si llega un vecino a nuestra colonia y sabemos que pues no anda en buenos pasos, híjole, pues ya tenemos temor, ¿no? Entonces, muchas cosas se empiezan a generar primeramente en nuestra mente, en nuestro pensamiento, y entonces de ahí empieza a surgir el miedo a nuestra vida, el miedo a lo que nos pueda pasar, nos pueda suceder, ¿verdad? Y vamos en esta hora al Salmo 112:7 y vamos a darle lectura. Salmo 112:7. Amén, gloria a Dios. Y dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces, aunque vengan las malas noticias, las malas circunstancias, las situaciones, dice, no tengas miedo, que tu corazón esté firme, que tu corazón permanezca confiado en Jehová. Porque aunque venga la prueba, la angustia, Él siempre va a estar ahí con nosotros, ¿verdad? Porque Dios eterno nos cuida, así es que no tengas miedo de las circunstancias, de las situaciones, de lo que escuchas, de lo que ves, de lo que pasamos, ¿verdad? Escuchamos que en este tiempo pues hay guerra, hay persecución, hay pandemia, hay robos, hay asaltos y a veces eso genera miedo en nuestra vida, ¿verdad? Pero dice Dios, ten calma, ten paz en tu corazón, que tu corazón esté firme, confiado en Jehová primeramente. Entonces, el miedo se atrae de lo espiritual a lo físico. O sea, si no lo pensamos, entonces no vendrá ese miedo, ese temor a nuestra vida. Vamos a Hebreos 11:1. Y Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el miedo, sucede que es como la fe, ¿no? Bueno, no es como la fe. Quiero decir que el miedo se genera primero en nosotros y después se externa. Pero dice Dios, ten fe, y entonces esa convicción te va a hacer que veas lo que tú esperas, lo que tú anhelas en tu corazón, que no sea el miedo, ¿verdad? Sino que lo que gobierne en ti sea la fe, el amor, la esperanza en Dios de que todo está en calma. Amén.
Entonces, tengamos fe. La fe es la certeza de lo que no vemos, ¿verdad? Entonces dice, primero, muchas personas dicen, primero veo para poder creer, pero Dios nos dice, cree, primero créelo y entonces verás que las cosas suceden. Entonces, ten fe en Dios, ten fe en que las circunstancias en tu vida se van a tener paz, vas a tener calma en medio de cualquier situación en tu vida. Entonces, acuérdate que traemos de lo espiritual a lo físico y también sucede al revés, ¿no? De lo físico a lo espiritual. Cuando nosotros damos una alabanza a Dios, primero lo cantamos para que dicen, el olor fragante pueda subir hasta su presencia, el incienso pueda subir hasta su presencia. Entonces, también lo hacemos de lo físico a lo espiritual, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos externarle a Dios nuestra fe, nuestro amor, y el no tener miedos ni angustias es tener libertad. Cuando nosotros venimos ante la presencia del Señor, lo que tenemos que hacer primero es, o cuando una persona viene a Dios, es primero ministrarle en su libertad, porque a veces tenemos tantas cosas que traemos arrastrando de nuestra vida, de nuestro pasado, y son angustias y son temores que hay en nosotros, pero primero hay que ministrarle la libertad para que entonces esa persona pueda ser libre y pueda alabar y pueda exaltar a nuestro Dios. Amén. Entonces, Dios nos viene a dar esa libertad, ¿verdad? Esa libertad cuando nosotros somos cautivos, somos prisioneros de nuestros miedos, de nuestras angustias, de temores, de tantas cosas, ¿verdad? Entonces, dice, tenemos que ser libres. Entonces, somos libres cuando no tenemos miedos, cuando no tenemos temor, angustia, ¿verdad? Porque eso genera el miedo, angustia en nosotros. Entonces, vamos a leer Juan 8:32. Amén. Y hoy tengo muchas citas para leer, así es que tengan preparada su Biblia, ¿verdad? Y dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, nuevamente dice Dios, conóceme primero para que te pueda hacer libre. Amén. Hermanas, ¿alguien tiene su micrófono encendido? Les voy a pedir que lo apaguen, por favor, porque se escucha mucho ruido. Entonces dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces seamos libres en el Señor, seamos libres plenamente para exaltarle, para adorarle, para glorificar su nombre, sin nada que nos limite, sin nada que pueda estorbar en nuestra vida, en nuestro corazón, para darle la gloria a Él. Amén. Vamos a Lucas 15:31. Nos dice Lucas 15:31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Amén. Entonces, no tengas temor del día de mañana, no tengas temor, ni digas en tu boca, ni declares con tu boca que mañana no vas a tener para comer, o que solamente tienes esto y que solamente, es decir, no te limites, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios fiel, de abundancia, y a veces nosotros decimos, híjole, ya nada más me queda esto para sobrevivir, ya solamente tengo esto para estos días, ¿no? Entonces, no declares con tu boca, porque eso te trae temor y te trae angustia, ¿no? Y mañana, ¿qué vamos a comer? Y mañana, ¿qué le voy a dar a mis hijos? Y dice la palabra de Dios, ¿no? Que cada día trae su afán, ¿no? Entonces, no te afanes por lo que ha de pasar el día de mañana, no te angusties, no tengas temor por lo que ha de pasar el día de mañana. Si hoy Dios nos ha dado vida, que sea para exaltar, que sea para alabar su nombre. Entonces,
no tengas temor en el día de mañana, no tengas ese miedo, esa angustia, esa preocupación, ¿no? Que a veces que los hijos, ay, Señor, es que tengo miedo porque mis hijos que no entienden o no quieren saber de Dios o cualquier otro familiar, ¿no? Entonces no tengas temor porque Dios está en control. A veces las cosas en nuestra vida no suceden como nosotros queremos o esperamos, pero eso no quiere decir que Dios no esté ahí, sino Dios está en control de todas las situaciones en nuestra vida. Así es que tienes que pensar que Dios está contigo siempre, en tu pensamiento, que tu pensamiento sea que Dios está contigo, que tus pensamientos, dice Dios, ¿no? Mis pensamientos hacia ti son de bien, son de para que prosperes, no son de mal. Entonces, de esa misma manera nosotros tenemos que pensar que esos pensamientos son de que Dios está con nosotros, que Dios está en control de las situaciones en nuestra vida, porque a veces tenemos miedo de no tener o de que no nos alcance para algo o de no saber qué hacer con esta situación, ¿no? A veces cuando nos dice, híjole, pues es que, no sé, me imagino yo a una persona, ¿no? Le dijeron, es que tienes a lo mejor cáncer. Y dice esta persona, bueno, yo confío en Dios, ¿no? Y oramos por esa persona, que Dios obre, que Dios haga y que Dios haga su voluntad, pero a veces la voluntad de Dios no es como nosotros queremos y como no es como pensamos o como queremos, decimos, Dios no nos escucha, Dios no hizo como yo le pedí, ¿no? Pero Dios está en control de todas las situaciones. Así es que cualquier situación, enfermedad, lo que pueda venir a tu vida, deja que Dios tome el control y no te desesperes, ¿verdad? Porque a veces viene desesperación. Tenemos que pensar que somos hijos y al que es hijo se le da y todo lo que Él nos da es para bien. Así es que somos hijos, somos herederos y el que no es hijo no hereda, el que no es hijo no pide, el que no es hijo no confía. Entonces, como hijos de Dios tenemos que esperar en Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que saber que sus promesas están ahí para cada una de nosotras. Así es que ¿qué hacemos cuando, o qué hacen los hijos cuando tienen miedo? Pues van con el padre, ¿no? A esconderse, a refugiarse. ¿Por qué? Porque ahí se sienten seguros, porque ahí hay paz en su vida, porque hay paz en su corazón, ¿no? Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, permanecer. Y si hay miedo, permanecer, irnos a refugiarnos con nuestro Padre Celestial. Amén. Y ya. Entonces, gracias hermana, tenemos que pensar que somos hijos y al que es hijo se le da. Y todo lo que Él nos da es para siempre, ¿verdad? Pero si no estás siempre con Él y prefieres otras cosas antes que Él, entonces quiere decir que no estás siempre con Él. Hay que tener comunión con nuestro Padre Celestial para que esos miedos se vayan. Cuando estamos con Él nos sentimos seguros, nos sentimos protegidos, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando los miedos se van. Entonces tenemos que pensar querer estar con nuestro Dios y que Él tome control de cada uno de nuestros pensamientos. Cuando una persona llega a los pies de Dios, pues ya decíamos hace ratito, se le tiene que ministrar primero liberación. Vamos a Mateo 6:8. Mateo 6:8 nos dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Entonces, como hijos, nos acercamos a nuestro Padre a decirle, de esto me hace falta, de esto tengo necesidad. Y nuestro Padre que nos escucha, entonces nos da conforme a su voluntad, conforme a Él quiere. Dice conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad? Entonces no te preocupes, no tengas miedo de no tener, no tengas miedo de que ya llegó un vecino que es delincuente y que algo te pueda suceder. No tengas temor a la enfermedad, no tengas temor a lo que pueda suceder en este tiempo, ¿verdad? Porque escuchamos que hay enfermedad, que hay guerra y a veces eso trae desesperación a nosotros, pero dice Dios, ten calma, ten paz, ¿verdad? Entonces,
solamente nos pide fidelidad, y si somos fieles, no hay temor. No hay temor, porque la fidelidad nos acerca a Dios, en oración, nos acerca a Dios, y de esa manera nosotros podemos ayunar, ¿verdad? Podemos orar, podemos acercarnos, podemos alabarle con gozo, con gratitud en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces tenemos que ser fiel a nuestro Dios, y entonces Él nos va a dar también, ¿verdad? Pero tenemos que estar cerca. El hijo que no está cerca no hereda, al hijo que no está cerca no se le da, ¿verdad? Entonces, como hijos, tenemos que estar cerca de nuestro Padre para que entonces Él nos escuche. Vamos a Lucas 12:32. Amén. Dice Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero nos da el reino al que permanece, al que es fiel, al que se acerca como hijo, ¿verdad? A tu hijo le das cuando él te pide, y le das porque simplemente es tu hijo, ¿verdad? Entonces, lo mismo es con nuestro Dios. Él nos va a dar el reino, pero si nosotros permanecemos fieles, si nosotros permanecemos ahí en su presencia. Entonces, ¿cómo decir que vamos al reino si somos prisioneros del miedo? ¿Verdad? El miedo, la angustia, la preocupación no nos permite ir más allá, nos limita. El miedo a veces es nuestro mayor prisionero, ¿verdad? Entonces el miedo nos limita. Cuando una persona tiene miedo, es limitada porque dice o tiene en su pensamiento, ¿y qué van a decir con esto que voy a hacer? O si tú tienes planes en tu vida y no lo haces porque tienes miedo al qué dirán, y eso te limita. Entonces una persona es limitada cuando tiene miedo, cuando tiene preocupación, cuando tiene angustia en su vida. Entonces no seamos prisioneras nosotros del miedo, sino seamos libres. Dejemos que Dios nos haga libres en su presencia para poder acercarnos, ¿verdad? Y nosotros ser fieles y permanecer para que no seamos prisioneras del miedo. Amén. Vamos al Salmo 23:5. Y este salmo pues lo leemos, lo recitamos al terminar cada reunión, ¿verdad? Pero dice aquí su palabra que nuestra copa está rebosando. Dice en una parte de este salmo, mi copa está rebosando. Y a veces nuestra copa no está rebosando porque hay miedo, porque hay angustia, porque hay preocupación. Y esta es un salmo, ¿no?, lleno de promesa, porque dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, pero a veces no es cierto, porque hay algo que nos está limitando en nuestra vida, que nos impide justamente que haya esa libertad para acercarnos a Dios, para acercarnos a nuestro Padre, y que Él nos dé conforme a sus riquezas en gloria, porque hay miedo, ¿verdad? Porque nos limitamos y siempre estamos pensando prácticamente en desgracia, ¿no? Y nos va a pasar esto y nos va a pasar el otro y nos va a suceder esto. Entonces, si no lo piensas, no va a suceder, ¿no? Es como decir, híjole, me fui a comer a la calle, y como comí en la calle me voy a enfermar, ¿no? Aunque no sea así, y aunque no haya sido esa comida la que nos haya hecho daño, ya en nuestra mente estamos pensando y está sucediendo que nos vamos a enfermar. Entonces entra esa angustia, esa preocupación, y lo mismo sucede ahora en este caso, ¿no? Si no uso mi cubreboca, me voy a enfermar, y viene angustia y viene preocupación a nuestra vida. Y un doctor decía, ¿no?, la persona que tiene miedo se le bajan las defensas y eso provoca que se enferme. Entonces el miedo provoca que nosotros nos enfermemos porque nuestras defensas se bajan, porque estamos preocupados pensando en que nos vamos a enfermar, aunque no sea de esa manera, ¿no? Entonces tengamos cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que declaramos, con lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Porque dice que
que nuestra lengua tiene poder para declarar, ¿verdad? Tiene declarar para poder declarar bendición o maldición. Entonces tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos y declaremos el bien para nuestra familia, para nosotras mismas, y dejemos que el miedo pues se vaya, se haga a un lado. No tenemos que ser libres, ¿verdad? No ser prisioneras del miedo, no ser prisioneras de la angustia. Entonces, no aceptes en ti la enfermedad, no aceptes pensamientos negativos, no aceptes pensamientos de escasez, no aceptes inseguridad en tu vida, no tengas miedo a ser criticado, porque a veces aún el miedo a la crítica nos da inseguridad, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos de miedo, pero dice la palabra de Dios, no tengas miedo, yo estoy contigo, ¿verdad? Dice el Señor, no tengas miedo. Entonces, el miedo nos paraliza a hacer cosas buenas para nuestro Dios. Hay miedos, muchos tipos de miedos, pero recuerda que todos tenemos regalos de parte de Dios y en nuestra vida tenemos que manifestarlos. Tenemos regalos de parte de nuestro Dios y a veces el miedo limita que esos regalos de Dios se manifiesten en nuestra vida. Entonces, si planeas hacer algo para Dios o algo en tu vida, siempre ve con aquellos que te den ánimo, con los que te impulsen a hacerlo. Nunca vayas con una persona a pedir consejo que no conoce la palabra de Dios, que no conoce a Dios, porque entonces el resultado pues no será bueno, ¿verdad? Entonces siempre ve con aquellos que te animen, que te impulsen, que te ayuden a salir adelante y que justamente no traigan a tu vida ese temor, esa angustia, esa preocupación de decirte, ay, es que no vas a poder, es que vas a fracasar y mira que como en este tiempo vas a hacer esto. Entonces eso no es una persona que te ayude a salir adelante, sino que trae miedo e inseguridad a tu vida. Amén. Entonces si planeas hacer algo, primero ve delante de Dios a pedir consejo a Dios, ¿verdad? Y después con alguien que te ayude, que te ayude, que te aliente, que te dé ánimos para hacer lo que tienes en mente, ¿verdad? Vamos a Job 3:25. Job 3:25 y 26. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, si él no lo hubiera pensado primero, entonces a lo mejor el temor no hubiera venido a su vida, pero dice que lo pensó en algún momento y lo que pensaba en ese momento le vino, ¿no? Le vino y dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Y eso es lo que viene a nuestra vida cuando hay miedo, cuando hay temor, no hay paz, no hay seguridad, no hay reposo, no dormimos, nos turban esos pensamientos malos que vienen a nuestra mente. Entonces nos damos cuenta a que a Job le sobrevinieron muchas, ¿no? Y podemos decir una tras otra le sobrevino a Job, pero él siempre estuvo confiado en Dios, en que en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, Dios estaba ahí con él. Entonces el miedo también produce depresión en nuestra vida. Entonces no permitas que el miedo te traiga esa depresión y que te sientas sola y angustiada y que te sientas mal por causa del miedo. Entonces a Job le vinieron muchas cosas, pero también Dios lo permitió y él siempre estuvo confiado en todo momento, ¿verdad? Sabía que cualquier circunstancia, cualquier situación que le venía a su vida, Dios siempre estaba ahí, ¿verdad? Aunque el enemigo venía a hacer pues cosas adversas a su vida. Entonces no ofrezcas a Dios tu canto, tu alabanza, tu danza, si traes miedo en tu corazón, ¿verdad? Porque entonces no estás experimentando esa libertad plena que Dios trae a tu vida. ¿Por qué? Porque hay miedo. Entonces el miedo te impide que puedas ofrecerle a Dios lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida.
Entonces ten confianza en Dios porque Él te dará. En su momento Él te dará. No te preocupes, no te angusties porque Dios está en control de todas las situaciones. Incluso muchas personas dicen no me caso porque tengo miedo, no me caso porque si me caso ya no voy a poder hacer lo que hacía antes, y entonces ellos mismos se limitan y no saben que el casarse te trae bendición si te casas conforme Dios lo establece, conforme Dios lo manda, ¿verdad? Entonces debe de ser algo de bendición para tu vida, no algo que te traiga nostalgia y al rato arrepentimiento o frustración a tu vida, ¿no? Entonces experimenta esa libertad en Dios. Uno de los miedos más grandes de las personas es el miedo a la muerte, ¿no? Muchas personas dicen, híjole, es que le tengo miedo a la muerte y si me muero y no hago esto, o si me muero y mis hijos y mi marido y mi familia, y entonces ese miedo, ¿verdad?, te limita. Y ese es el miedo más grande de una persona, el miedo a la muerte. Pero nosotros debemos de tener esa confianza en Dios porque solo es una transición que nosotros hacemos a un plano mayor, a otra dimensión, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el morir para nosotros debe ser ganancia, el estar en su presencia. La gente que no conoce de Dios dice, tengo miedo porque si me muero, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Por qué? Porque pues no conocen a Dios, pero una persona que conoce a Dios dice, Señor, para mí el morir es ganancia, ¿verdad? Y para nosotros solamente es pasar a un plano mayor, a una dimensión mayor. Entonces no debemos de tener miedo a la muerte. Si llega, pues decir, Señor, pues gloria a ti, ¿verdad? Entonces si piensas negativamente, tú eres tu propio enemigo. Nosotros somos nuestro peor enemigo cuando vienen pensamientos negativos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya nos estamos sugestionando en nuestra cabeza malas cosas, malos pensamientos, malas decisiones, y nosotros somos nuestros peores enemigos cuando entra ese temor, esa desesperación. Entonces, tú debes de aprender a controlar tus pensamientos, debes de aprender a controlar esos pensamientos y que no vengan pensamientos negativos a tu vida. Deja que Dios gobierne tu vida, tus pensamientos y lo que haces, ¿verdad? Entonces, vendrán cosas fuertes a tu vida. Sí, en muchas ocasiones, pero Dios nos llama a estar en este tiempo en unidad, ¿verdad? No importa que tú estés ahí en tu casa, no importa que yo esté acá en la mía, sino que juntas podamos permanecer en oración, que juntas podamos permanecer en Dios, ¿verdad? Porque son tiempos difíciles, sí, pero no permitamos que este tiempo, esta situación por la que estamos pasando nos limite, sino que esto nos llame más a la unidad, ¿verdad? Dios en su palabra dice, donde estén 2 o 3 reunidos, en mi nombre ahí estoy yo, ¿no? Pero yo en este tiempo entiendo que no es que estemos unidas en un lugar, en un cuarto, en el templo, ¿no? Sino ahí donde estás tú, ahí donde estoy yo, no importa la distancia, pero estamos juntas, estamos unidas y Dios ahí entonces obra en nuestras vidas. Vivimos tiempos donde el mundo vive diciéndonos malas noticias, ¿verdad? Malas cosas, y todo el tiempo estamos escuchando y que hay guerra y que hay destrucción y que hay temblores y que hay terremotos y que hay tantas circunstancias en nuestra vida, pero sabemos que Dios viene pronto, que Jesús viene pronto por su iglesia, amén. Entonces vamos a Sofonías 3:17. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, ¿verdad? Entonces no te preocupes porque Jehová, dice, está en medio de ti como poderoso y Él está en medio de nosotros, Él se gozará en medio de nosotros. Así es que Dios
trae calma a cada uno de nuestros temores, a cada una de las circunstancias en nuestra vida. Entonces nosotros debemos decidir vivir, nosotros decidimos si vivimos en temor o dejamos que nuestra fe crezca, ¿verdad? Entonces no te limites, no dejes que ese miedo, que ese temor te limite, sino permite que tu fe crezca, que crezca en el Señor. Tenemos que poner nuestra confianza primeramente en Dios, amén. Y vamos a Salmos 56, Salmos 56, 3 y 4, amén. Salmos 56, 3 y 4 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré porque, ¿qué puede hacerme el hombre? Entonces dice, yo confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios yo he confiado y no temeré porque yo he confiado en ti, no temeré porque tú estás conmigo, porque tu palabra es fiel, ¿verdad? Y cada una de tus promesas en su tiempo van a suceder en nuestra vida. Y es una declaración innecesaria en nuestra vida, el decir, Señor, yo confío en ti a pesar de la circunstancia, a pesar de la situación, a pesar de la adversidad. Señor, yo confío en ti. Entonces, la postura de David era confiar en Dios por encima de cualquier cosa, ¿no? Y vemos en toda la Biblia que profetas, que los discípulos, ¿no? Pasaron por tantas cosas, por tanta adversidad, por tanta angustia, pero ninguno dijo, o a lo mejor lo pensó, ¿verdad? Pero ninguno dejó que lo venciera la situación. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios, confiaban en que Él siempre estaba ahí en todas las situaciones. Y vamos a leer Salmos 94, 19. Salmos 94, 19 dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces, en medio del miedo, de la desesperación, hay consolación en nuestra alma, hay consolación en nuestra vida, porque Dios está en medio de todas las situaciones. Vamos a leer Isaías 41. Isaías 41, 10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice siempre, siempre voy a estar ahí, no dice cuando me acuerde o cuando estés pasando una situación difícil, ¿no? Dice siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Entonces, en la Biblia vemos, y en esta semana yo escuchaba a dos pastores que decían que la palabra no temas en la Biblia aparece 365 veces, la palabra no temas. Entonces prácticamente nos dice no temas cada día de la semana, ¿verdad? Cada día del año Dios nos dice no temas, no temas, no temas, no temas, estate segura de que yo estoy ahí contigo, ¿verdad? Entonces imagínense si empezamos a buscar cada promesa del Señor o cada palabra o cada versículo desde Génesis hasta Apocalipsis donde dice no temas. Entonces, cada día de nuestra vida vamos a estar seguros, ¿verdad? Y un pastor en cada una antes de empezar sus cultos dice, les voy a dar una cita de protección, ¿no? Y esa cita de protección quiero que la escribas, quiero que la pongas ahí donde diario la veas, diario la leas al levantarte, al acostarte y que la repitas, ¿verdad? Para que esa cita de protección esté sobre tu vida y justamente no venga temor a nuestra vida, sino podamos estar confiados en que Él está con nosotros. Entonces, cuando temes, te vuelves prisionero de ese temor, de esa angustia, de esa preocupación que pueda haber en tu vida. Entonces, no te vuelvas prisionera de tus temores.
de lo que pueda haber en ti. Amén. Vamos a Marcos 4:35. Marcos 4:35. Y vamos a darle lectura del 35 al 41. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedece? ¿Verdad? Y entonces los discípulos le decían, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como diciendo, pues, ¿qué no ves que nos estamos enfrentando a una circunstancia difícil? Y como decirle, no haces nada, ¿verdad? Pero dice aquí que Jesús le dijo, calla, enmudece. Entonces, lo mismo debemos hacer nosotros en las situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Cuando viene el miedo, decirle, calla, enmudece, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la autoridad que nuestro Dios nos ha dado para decirle a esa situación, calla, enmudece, ¿verdad? Porque Dios está dentro de la barca, Dios está en medio de nuestra situación y entonces Jesús era capaz de dormir en medio de la tormenta porque Él es paz, ¿verdad? Entonces nosotros de la misma manera debe haber paz en nuestra vida, paz en nuestro corazón en medio de cualquier circunstancia. Pongamos nuestra fe primeramente en Dios porque Dios está con nosotros hasta el final, ¿verdad? Hasta el final Él está con nosotros. Y que toda opresión sea quitada de nuestra vida. Debemos callar esas voces de temor en nuestra vida cuando nos dice que viene alguna situación difícil a nosotros. Entonces, no hay que tener miedo, ¿verdad? No hay que tener miedo, debemos de estar confiadas, ser fiel a Dios y Él se va a encargar de toda situación en nuestra vida. Tenemos siempre temor de algo o de alguien o a perder, ¿verdad? Siempre hay ese temor en nuestra vida y el miedo te encierra en una prisión que te lleva a tener miedo, pero que no sea así. Entonces, imagínate si un día nosotros viviéramos sin miedo, sin preocupaciones, sin nada que estorbar en nuestra vida, ¿verdad? Sería yo creo que muy, muy gratificante para nosotras, pero Dios dice no tengas miedo. Por eso Dios preguntó, ¿por qué tienen miedo en medio de la tormenta? Si se supone que debemos de tener calma en nosotros, calma en medio de la tempestad. Entonces, muchas veces subirnos con Jesús a la barca nos puede llevar a que nos mojemos con Él, ¿verdad? Y el mojarte dentro de la barca, pues puede ser muchas circunstancias, muchas situaciones en tu vida, a veces adversas, a veces que no quisiéramos pasar, a veces innecesarias, pero si ya estamos dentro de la barca, pues ni modo, nos vamos a tener que mojar, sea cual sea la circunstancia, pero Dios nos dice, no tengas temor, no tengas miedo. Entonces, Dios está en medio de las tormentas de nuestra vida. No es que no esté en medio de la tormenta, no es que no esté ahí, ¿verdad? Sino que Él actúa de una manera diferente a la que nosotros queremos. La tormenta está en contra de nosotros, pero no se sale fuera del control de Dios, no se sale fuera del control de sus manos. El temor lo que hace es corroer nuestra confianza en Dios
y perdemos el control. Entonces, muchas personas son muy controladoras, ¿verdad? Y a veces cuando pierden el control de cierta circunstancia, tienen miedo, ¿no? Porque dicen, ¿qué voy a hacer si ahora se salió del control de mis manos esta situación? Entonces llega el miedo, llega el temor, llega la desesperación, pero nosotros debemos de aprender a confiar. Cuando perdemos el control de las cosas, eso nos produce miedo, pero no temas, no tengas miedo, no tengas temor, tú vales más. Ten ánimo, no tengas miedo, dice el Señor, ¿verdad? Lo que Jesús pagó con precio de sangre, no se lo arrebata nadie, y ese precio de sangre eres tú, soy yo, pero no permitas que ese miedo, esa circunstancia en tu vida te desanime, porque Dios está en la barca, Dios está en control de cada una de nosotras, amén. Entonces, no permitas que lo que escuchas afuera, que lo que escuchas en la televisión, en las noticias, te traiga miedo a tu vida, te traiga frustración, te traiga desánimo, te traiga confusión, sino recuerda que Dios está en control de cada una de las situaciones. Dios está en la barca, Jesús está en la barca ayudándonos, amén. Entonces, acuérdate que hay un verso para cada día de la semana, ¿no? 365 versos que nos dicen: no temas, ten paz, ten seguridad, yo estoy en control. A veces le decimos a Dios: Señor, haz tu voluntad en esta situación, haz tu voluntad, haz como tú quieras, ¿verdad? Pero a veces ese como tú quieras no es como nosotros esperamos, y pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no hace como nosotros queremos, y no es así. Él está en control de todas las situaciones. Así es que no tengas miedo, no tengas temor, ten confianza en Dios, y Él hará por cada una de nosotras. Amén. Gloria a Dios. Así es que vamos a entonar un canto, ¿verdad? Y decirle y cantarlo con convicción en nuestra vida y en nuestro corazón, y decirle: Señor, ya no somos esclavos de esta situación, ya no somos esclavos de las circunstancias de allá afuera. No queremos que eso nos manipule, ¿verdad? Nuestra fe, nuestra confianza en ti, sino tener esa convicción en nuestro corazón y decir: ya no soy esclavo del miedo, ya no soy esclavo del temor, soy libre en ti, y quiero que esa libertad que hay en mí me permita alabarte, adorarte, exaltarte con esa libertad. Pero para eso hay que ser fieles a Dios, hay que acercarnos a nuestro Padre. Amén. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que ya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
tus manos. Estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de atadura. Que levanten sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que suele ser, que yo soy su hijo, Hijas de y Dios Él es mi Altísimo, y Él es nuestro Padre, y Él nos ama, y Él nos abraza, ¿verdad? Con su amor. Y dice este canto que Él ha quitado todo el temor de nuestra vida. Él nos ha hecho libres. Y justamente confiamos en nuestro Padre, que Él está en control de cada situación en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios, porque Él es bueno y solamente los hijos se pueden acercar, solamente los hijos piden a su Padre lo que les hace falta, ¿verdad? Y Él tiene control de todas las situaciones. Gloria a Dios. Él es Gloria a nuestro Dios. Padre, dice. Él nos ama a cada una de nosotras y nos da conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Donde el Espíritu de Dios está,
más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. El Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Grítalo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Bien, gloria a Dios. Somos libres. Gloria a Dios porque somos libres, no hay condenación en nuestra vida, ¿verdad? Así es que no hay por qué temor si no hay condenación en nuestra vida. Dios les bendiga. Sabemos que es un tiempo pues muy peligroso, ¿verdad? Pero también tenemos la confianza en el Señor. Acuérdense de Ana García, que es mi sobrina y está enferma. La mamá de Carla, que ya nos comunicó por WhatsApp que está mucho mejor, gracias a Dios por Concepción, mamá de Carla, que ya está mucho mejor. Mi hermana Lupita, que tuvo esa caída muy fuerte, ya está mucho mejor también. Isaí se puso mal, pero vamos a seguir orando, intercediendo por él. Nos hemos estado acordando de Luis. Él, ya saben que de ahí en Paraíso, Shalom siempre estaba presente, pero se quedó sin la vista. Lo iban a operar no sé qué día, pero vamos a seguir intercediendo por Luis. Por el abuelito de Sandy, es el señor Emilio. Por el hermano Panchito y la hermana Mari,
nos pusieron en WhatsApp, no sé si ya lo leyeron, que pues se contagiaron de COVID, pero sabemos que el Señor nos ha contestado, ¿verdad? El Señor nos ha contestado y nos seguirá contestando para la gloria de Dios. Lleven en sus oraciones al hermano Panchito, a la hermana Mari, también al hermano Felipe Manjarres y su hijo. También nos piden, y su hijo Magdiel, les dije la vez pasada. También nos piden que oremos por Eusebio Granados, un tío de Sandy, que tiene muchos problemas personales. Y también les voy a pedir que oremos por Mireya, no sé si ya se irían ahorita. Se fracturó el dedo gordito del pie derecho. Pensamos que nada más había sido el golpe, pero no. Fueron a sacarle radiografía y se fracturó el dedo, y ahorita Gersain se la llevó para que la enyesen. Yo sé que a veces pues son descuidos, ¿verdad?, de uno como persona, pero sabemos que pues todo va a salir bien, ¿verdad? Todo va a salir bien para la gloria de Dios. Esperamos que la atiendan rápido para que de esa manera pues le pongan ese yeso. Le damos gracias a Dios por todo esto, porque si no hubiese pruebas en la familia, en los hermanos y eso, pues no intercederíamos, ¿verdad? Y pone todo esto para que nosotros podamos interceder, orar. Jesús nos dio el ejemplo. Él no hacía nada si no oraba a su Padre. Sabemos que en cosas pues muy fuertes en la vida de Jesús, Él siempre estuvo orando al Señor, en todo tiempo, aún orando al Señor cuando Él ya sabía que iba a ser crucificado, ¿verdad? Entonces tenemos ese ejemplo. Sigamos orando por todos los hermanos y sigamos llevándolos delante de Dios. Intercedamos a cada hora que nosotros nos acordemos. En la madrugada el Señor nos despierta. Y en nuestro pensamiento están todos estos hermanos, ¿verdad? Y de los que no sabemos, porque a veces hay enfermos y no nos los comunican. Pero el Señor sabe quién es el que está enfermo y Él va a hacer la obra en todos sus hijos. Y te agradecemos de todo corazón, Señor, porque nos has permitido estar en estos momentos alabándote y glorificándote, Señor. Hemos oído tu palabra, que no tengamos miedo ni temor, pero a veces somos humanos y sí entra miedo, entra temor, pero recordamos tus hermosas promesas que están en la Biblia y se aleja de nosotros todo eso. Gracias por recordarnos que no debemos tener temor ni miedo. Gracias, Señor. Y en esta hora, Padre Celestial, te ruego que tú seas el que nos indique qué hacer, Padre Celestial, ante el miedo y el temor. Pero te damos gracias, Señor, porque también nos permites estar intercediendo por todos los que lo necesitan, Señor. Tenemos esta lista, pero sabemos que tú, Señor, tienes el control de todo. Tienes el control de todo y tú sabes el tiempo, tú tienes tus tiempos. Tú, Señor Jesús, solamente danos esa fe para poder ver grandes milagros. Yo sé que tú eres grande y maravilloso y que los milagros, las maravillas que hacías en el tiempo que estuviste en la tierra,
mucho más grandes milagros y maravillas las puedes hacer en este tiempo. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Y vamos a recitar este hermoso Salmo 23 para la gloria de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el jueves, primeramente Dios, para la gloria de Dios. Dios les bendiga.